son muy importantes. Muy bien. Carlos Barros Guimerans, ¿me dices? Guimerán, sí, sí. Ambos, mis apellidos, Barros y Guimerán, son apellidos gallego-portugueses, a mucha honra, Qué bien, qué por bien. lo que comentábamos antes. A mí me gustaría ir, a mí me resulta un poco difícil entender el portugués que se habla en Portugal, pero el portugués brasileño lo entiendo bastante bien. Tú sabes que me decían que a mí cuando en mis viajes académicos a Brasil, Ajá. me decían, pero en la calle, ¿no? Decía, qué buen portugués habla usted. ¿Sabes? Es que yo creo que me entendían mejor a mí, mi gallego, que a los portugueses por un problema de fonética, ¿sabes? Más que otra cosa. Más que de léxico es un problema fonético. Pero yo creo que sería bueno que le diga a la audiencia una breve historia del idioma, porque mucha gente no sabe que el idioma portugués, lo que eventualmente se conocerá como el idioma portugués, tiene su origen en el norte de España. Sería bueno que nos hable un poco sobre eso para la gente que no sepa sobre el asunto. ¿Quieres que lo haga ahora? Sí. Claro. Ah, bueno, pues sí, ya lo habíamos comentado fuera de micro, ¿no? Es decir, el gallego y el portugués han sido históricamente, en su momento de formación, en la Edad Media, el mismo idioma. De hecho, en nuestras facultades de filología se estudia como gallego-portugués. Y hasta final del siglo XV, el gallego que se hablaba y se escribía al norte y al sur del río Miño era prácticamente el mismo, pero al construirse en la península ibérica un estado fruto de la unión de la corona de Castilla y la corona de Aragón, que dejó fuera a Portugal, pues entre Galicia y Portugal se construyó una frontera política que acabó siendo una frontera también idiomática, ¿no? Relativa, porque el portugués evolucionó por su propia dinámica y el castellano, perdón, y el gallego más cercano al castellano por su propia dinámica. Entonces, entre un gallego y un portugués nos entendemos perfectamente, nos leemos perfectamente en nuestros respectivos idiomas, pero hay ciertas diferencias que no cambian tanto, porque incluso en Galicia hay quien cree que el gallego tendría que hacer más esfuerzo por parecerse al portugués. Pero en fin, nuestra personalidad histórica es esa, y somos dos idiomas diferentes, pero hermanos, que tienen el mismo padre y la misma madre. Bien, si mal no recuerdo, el idioma portugués, o más bien no el idioma portugués, Portugal como reino se constituye para finales del siglo XIII, ¿no? Algo así era el dato. Sí, en el XII, sí, en el siglo XII. Dentro de ese juego de reinos que hubo en la península ibérica, de reinos, de coronas, que todo eso es un esquema político muy fragmentado. Realmente hasta la fundación del Estado moderno no se unificó todo eso. Entonces, en un momento dado, la Galicia del Sur, la Galicia bracarense, se constituyó en estado independiente, ¿no? Sin saber si eso tendría algún futuro, ¿no? Porque había mucha movilidad en cuanto a las fronteras de los reinos medievales, pero sin embargo sí que tuvo un futuro, sobre todo porque Portugal, paralelamente a España, constituyó un estado muy fuerte, que además fue imperio colonial, igual que España, ¿no? Con lo cual, aunque hay una corriente iberista que todavía hoy, a la que pertenecía Saramago, y en fin, que pretendía la reunificación de Galicia y Portugal, incluso de Galicia y España, ¿no? Perdón, de Portugal y España, pero eso al final nunca se concretó. Y eso que la Unión Europea fue una oportunidad buena en ese sentido, lo es todavía, porque
en Europa, en la Unión Europea, hay un reconocimiento claro de las regiones, no solamente de los estados. Pero bueno, son siglos de vivir juntos primero, después siglos de vivir separados, y al final es muy difícil volver a vivir juntos, que sería lo que pretenderían lo que aquí llamamos lusistas, ¿no? Los partidarios de la reunificación de los gallegos con Portugal. A su entender, ¿cuán popular es esa corriente, vamos a decir? España y Portugal. ¿Perdón? ¿Cuán popular es esa corriente? ¿Eso tiene mucha popularidad? Esta corriente no, es una corriente intelectual y que ahora no tiene... Un colega mío acaba de escribir un libro sobre ese tema, Ramón Villares, pero ahora no tiene especial fuerza, salvo que dentro de Europa, digamos que las relaciones entre España y Portugal pues son más próximas y más sencillas, ¿no? Es decir, hombre, ha habido un momento hace un mes de unos fuegos terribles, 250 fuegos, y España inmediatamente fue con sus bomberos a ayudar. Somos vecinos, hay una relación fraternal, pero yo creo que ya no tiene marcha atrás. Constituimos entidades políticas diferentes, no así en el terreno cultural, en el terreno de la intelectualidad, donde hay sectores que les gustaría, entre los que me encuentro, que hubiera mayor relación, incluso en el futuro una reunificación, ¿no? entre Galicia y Portugal. Pero en fin, eso es como lo vuestro con la independencia en Puerto Rico, ¿no? Eso forma parte de un horizonte utópico. Aspiramos a que no sea utópico, pero si no lo que me estás diciendo, claro. No, ya. Bueno, mire, usted menciona varias cosas muy interesantes. Primeramente me gustaría comentar, tengo entendido, bueno, conozco que sí pasó, pero no recuerdo bien para qué, creo que fue el siglo XVI. El reino de España y el reino de Portugal constituyeron una sola unidad. Brevemente, pero estuvieron unificados en el siglo XVI, ¿no? Claro, en la época moderna hubo momentos en que Portugal perteneció al Estado español y después hubo momentos de separación, es decir, que el haber tenido una historia común durante la Edad Media, durante tantos siglos, hizo que en la Edad Moderna hubiera sus más y sus menos, y que en la monarquía hispánica, que se llaman, en algunos momentos Portugal forma parte, igual que Cataluña, y después también Cataluña se separa, y pues también Portugal se separa. Todavía en la época moderna aún hubo sus idas y sus vueltas en eso de la constitución de los estados en la península ibérica, que en principio deberíamos constituir un solo estado por razones de tipo geográfico, pero la historia nos llevó por caminos separados a las diferentes nacionalidades que se formaron durante la Edad Media en nuestra península. Yo entiendo, dentro del desconocimiento general que tengo del tema, pero como quiera tengo unos datos que conozco. Yo entiendo que sospecho que uno de los factores que han promovido históricamente la separación entre Portugal y España ha sido la cercanía que ha tenido Portugal con Gran Bretaña, que han tenido alianzas militares desde la Edad Media, ¿no? Perdona, tienes que repetir porque se me fue el sonido. Decías que entendías que, perdón. Yo sospecho que uno de los factores que ha promovido la separación entre Portugal y España históricamente es la cercanía de Portugal a Gran Bretaña, o sea, a Inglaterra, que han tenido... Sí, ya, está claro. Bueno, yo más bien creo que fue lo contrario, o sea, Portugal tuvo como Estado independiente, pues, digamos, el agobio de ser la esquina
digamos, occidental de la península ibérica, y estar rodeada del Estado español, ¿no? Entonces buscó la alianza con Gran Bretaña para un poco tener en el ámbito internacional más fuerza para poder hacer contrapeso a la influencia española, que además era era más reconocida, y lo es, en Europa que Portugal, ¿no? Es decir, que en ese sentido, pues Portugal fue el hermano pequeño y buscó las alianzas, en este caso con Gran Bretaña, para compensar esa inferioridad de tipo geográfico, etcétera. Lo entiendo, lo entiendo. Otro comentario que quería hacer, ya que dijo una palabra clave, cuando estaba hablando de la movilidad de los tiempos medievales, y hice este mismo comentario en otro episodio que hice. La movilidad en los tiempos medievales era sumamente, vamos a decir, era generalizada. La gente tiende a pensar que las personas en la Edad Media no tenían movilidad. O sea, tú nacías en una aldea y te morías ahí. Y si bien era el caso de mucha gente, también era el caso de que las relaciones comerciales y de otros tipos abarcaban territorios geográficos bien extensos, y era bien normal tú, por ejemplo, estar en un reino o lo que sea y transportarte y meterte en una embarcación y estar en otro continente, en otro no país, pues todavía no estaríamos hablando del país, pero reino, en un espacio relativamente corto de tiempo. O sea que la movilidad dentro de la Edad Media era una realidad que mucha gente no conoce hoy día, ¿no? Bueno, está clarísimo. Mira, el Estado medieval es un Estado extraordinariamente débil, ¿no? Es decir, lo que le dio personalidad a la Edad Media es el fenómeno de lo que se ha llamado el Occidente medieval. Es decir, en la parte occidental de Europa se desarrolló un sistema sociopolítico, cultural, que es el Occidente medieval, que es, digamos, el feudalismo, que era lo que unía a las gentes, ¿no? Desde los países nórdicos, de donde venían los que se llamaron vikingos, hasta el sur de Europa, más cercanos al norte de África. Entonces las realidades políticas, incluso imperiales, pues era una superestructura débil, ¿no? Y hasta la formación del Estado moderno fue así. Por lo tanto, había una gran movilidad. Y en Galicia adquirió ese fenómeno algo tan sobresaliente como fue y es todavía el Camino de Santiago, ¿no? Es decir, la peregrinación de toda Europa a partir del siglo IX hasta el final de la Edad Media, que ha seguido en las épocas posteriores hasta hoy en día, la peregrinación al lugar donde se dice que está el puesto de Santiago, que está el sepulcro de Santiago el Mayor. Pues eso ha sido una vía de conexión de toda Europa, de todos los europeos, no solo en el ámbito religioso, sino también en el ámbito social, cultural, comercial, que es una característica no rara, sino una característica común. Hubo, desde el punto de vista de la cristiandad, que fue totalmente hegemónica en el occidente medieval, pues además, antes de la peregrinación a Santiago de Compostela, la peregrinación a Roma y a Jerusalén. A Jerusalén adquirió caracteres armados, como sabemos, que fueron las cruzadas, etc. Es decir, es un mundo muy conectado, aunque a nosotros nos cueste tanto entenderlo, porque es que se iba, en el mejor de los casos, a caballo a los sitios, ¿no? En la mayor parte de los casos caminando, a pie, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy que todo, si el carro no funciona, pues tenemos dificultades, y sin embargo la gente estaba acostumbrada a caminar, lo cual era bueno para su salud, ¿no? Aunque había otros aspectos de la vida
de la vida medieval que reducían, claro, la edad media de la población y la esperanza de vida, pero desde luego ese no, porque se pasaban la vida caminando, y tanto como caminaban a lugares que hoy nos parecen muy cercanos, lo hacían al otro lado de Europa, como los europeos que venían aquí a visitar el sepulcro de Santiago el Mayor. Sí, para la gente que no ha estado mirando las redes sociales mías, doctor Barro está haciendo alusión a una situación personal en la que yo actualmente tengo mi carro en el mecánico y estoy caminando para todas partes. No es un problema y es bueno para la salud, pero ahora mismo debo reconocer que se está convirtiendo en un problema porque las temperaturas están bajando. Malo, sí. Y válgame, qué difícil ha sido. Llevo como un mes sin carro, así que le comentaba también que la infraestructura en los Estados Unidos no es una en la cual las cosas estén necesariamente cerca, por lo cual el carro constituye no solamente es una necesidad dentro de los Estados Unidos, porque me imagino yo que en Europa, pues las ciudades, al ser milenarias en algunos casos, pues la cercanía que uno tiene a diferentes lugares que uno frecuenta, pues es mayor a la que uno tiene aquí. Así que nada, ese era el comentario que quería hacer, pero usualmente yo empiezo estos episodios preguntándole a la gente sobre sus intereses personales, para la gente que no está familiarizada con su trabajo. Así que yo lo conozco a usted por historia de debate, pero para la gente que no conoce el trabajo del doctor Barros, háblenos un poco sobre su trayectoria y sus intereses académicos, por favor. Por historia de debate te hablo, ¿sí? Sí, de historia de debate, pero también de sus intereses personales, porque un tema originalmente usted tuvo. ¿Cuál fue ese tema? Ah, bueno, no, sí, mi vocación como historiador siempre ha sido y es la Edad Media, ¿no? Okay. Es decir, y a eso probablemente me pregunto ¿por qué, no? Porque yo originalmente hice ingeniería, después estuve en la época del tardofranquismo y la transición en la actividad política contra la dictadura, y después con la transición volví a la universidad y en vez de hacer ingeniería superior, lo que hice es empezar historia, ¿no? Porque simplemente me parecía más cercano a mis intereses en aquel momento, ¿no? Y después de haber atravesado ese periodo tan tenso y tan fructífero finalmente, por lo menos en parte, como fue la transición de la dictadura a la democracia en España. Pero bueno, estudié paralelamente al trabajo, estudié historia como segunda carrera universitaria, y en el momento de elegir pesó en mí, como gallego, la importancia que tiene la Edad Media, ¿no? Porque es cuando se forma nuestra identidad, es decir, Galicia como nación histórica nace en la época medieval como una gran parte de las naciones europeas, ¿no? Y entonces, y eso más el número de documentos que conservamos, etcétera, me animó a hacer historia medieval. Atraído también, y eso viene por mi época de actividad política, de la clandestinidad, atraído por la importancia que han tenido los conflictos sociales en Galicia. De hecho, mi tesis doctoral fue sobre la revolución de los irmandiños en el siglo XV y cómo se transmite por oral y por escrito en los siglos siguientes en Galicia. Y yo, dicho eso es la parte, digamos, racional, consciente, pero también me pregunto si no ha influido en mí, y yo creo que sí, las lecturas infantiles, de lo que aquí llamábamos los tebeos, ¿no? En los años, no sé, 50, 60, más 60, algo de los 70, pero sobre todo los años 60, del Capitán Trueno, del Guerrero del Antifaz, del Jabato, etcétera, que era
mi ilusión diaria como niño, ¿no? Y fui un devorador de los tebeos, ¿no? Y claro, ahí se trataban de historias de lo que ahora llaman superhéroes, pero aquellos eran héroes medievales, ¿no? Bueno, con un cierto tufo franquista, ¿no? Así contra las cruzadas, contra los moros y cosas así, pero nosotros pasábamos por encima de eso, y después nos enteramos que los que escribían esos tebeos eran del Partido Comunista, ¿sabes? Que necesitaban vivir, y en algunos de ellos, como el Capitán Trueno, se notaba y ese espíritu justiciero, etcétera, de luchar contra los malos, etcétera. De vez en cuando con alguna referencia para que la censura a la idea de la historia que tenía el franquismo, para que la censura dejara pasar aquello todo. Y ahí nos formamos en ese espíritu de la aventura, ese espíritu de los héroes que luchan contra el mal y en favor del bien, como tantos niños, ¿no? Y pienso que por lo menos inconscientemente eso pudo influir en mi interés por la Edad Media, ¿no? Que es una edad de caballeros, etcétera. Aunque claro, a mí después, al haber pasado por el marxismo, ¿no? Me interesaba más las revueltas sociales, que fueron muy potentes y en Galicia además determinaron el tránsito a la modernidad. Bueno, usted que es especialista en historia medieval y que es el tema de interés, entre otros, a mí personalmente me gusta mucho la literatura de esa época. Para la gente interesada en la literatura de esa época, además de La Amadís de Gaula y El Cantar del Mío Cid, ¿tiene alguna recomendación de un libro fantástico de esa época? Una recomendación de la época medieval, pero de la literatura. Mira, yo creo que el Amadís y toda la literatura caballeresca es insustituible, vamos. Lo que pasa es que habla en un lenguaje y unos modos donde la leyenda y la realidad se confunden, que a lo mejor no tiene tanto atractivo para un lector actual. De hecho, la Edad Media sigue siendo tema de buena parte del cine de fantasía y de aventuras hoy en día. Eso ha quedado hasta hoy en día, a veces mezclado incluso con ciencia ficción. Y proponer, aparte de los clásicos, lo que haría yo es no proponer algunos. Por ejemplo, bueno, me dice Mariluz que El nombre de la rosa, como obra reciente, efectivamente, que además fue llevada al cine y es muy... Umberto Eco conocía bien la época medieval y era muy riguroso en ese sentido. Y ahí va a dar, digamos, una contrarrecomendación, que es el Quijote, ¿no? Porque en el Quijote el caballero es el loco, ¿no? Es decir, que confunde los molinos con gigantes. Yo le conté a mi nieto, que tiene 4 añitos, la historia del Quijote, y después decía que no quería ser caballero porque se reirían de él, porque confundiría los molinos con gigantes. O sea, captó la esencia del tema, y la esencia es que lo que tiene de aventura el espíritu caballeresco, pues en la época moderna se frustra en la sociedad estamental del siglo XVI, pero XVII y sobre todo XVIII, pues realmente lo que cuenta es el servicio al Estado, y el que quiera revivir la vida de los
caballeros medievales pues lo toman por loco, al Quijote, ¿no? Entonces en ese sentido sería el contraejemplo. Y el mejor ejemplo, le debo el recuerdo a Mariluz, que está por aquí, El nombre de la rosa, si no lo has leído, desde luego, es decir, Humberto Eco. Yo añadiría también una obra que a mí me encanta, El Lazarillo de Tormes, aunque creo que eso es más tardío. Sí. No, es finales del 15, sí, es igual, es picaresca ya, más que literatura caballeresca, con el protagonismo es el pobre, ¿no? No es el caballero que busca aventuras, etcétera, que además sobra decir que tenía su base histórica, ¿no? Yo estoy ahora terminando una investigación muy larga, llevo ya 900 páginas sobre los irmandiños y su relación con un caballero malvado que teníamos aquí en Galicia, que era el mariscal Pardo de Cela. Y claro, ahí encuentras, no en este caso, a lo mejor, pero en otros casos, en la revuelta irmandiña, caballeros que apoyan a los elementos populares que se insurreccionan contra las fortalezas y contra los grandes señores. Y había caballeros que traicionaron a su clase para ser capitanes de las tropas irmandiñas, de las tropas rebeldes. O sea, sí que existe los valores caballerescos guían la acción. Lo que pasa es que al final de la Edad Media se produjo una decadencia del modelo caballeresco y muchos grandes señores pues fueron lo contrario de los caballeros. Aquí en Galicia la gente que hizo la revuelta decía que los caballeros eran los malhechores del reino, ¿no? Entonces eso es la parte final más dramática que en el caso del Quijote, ¿no? Porque la aventura del Quijote con los molinos, pues bueno, más bien es una digresión, es un poco divertido, pero cuando abandonan el código caballeresco, una serie de señores se convierten en malhechores, eso es tremendamente dramático, sobre todo para sus víctimas, y provocó este levantamiento general y exitoso que fue el levantamiento irmandiño, porque digo exitoso porque gobernaron Galicia durante 2 años, ¿no? Nos estamos apartando de la historiografía, que era el motivo de la entrevista, sí. Pero bueno. No se preocupe por eso. Lo que pasa es que también le expliqué que el formato es uno conversacional. Ese es el pie forzado, ¿no? La historiografía. Pero a mí me gusta el formato conversacional porque es espontáneo y a menudo salen a reducir unas vías que uno no tenía ni siquiera planificadas. Y me gusta que sea orgánico, ¿no? Y entonces ahora mismo estoy dando unos datos interesantes que probablemente ni siquiera pensé que iba a estar proporcionando. Ahora bien, antes de comenzar sobre la historiografía, la teoría de la historia y todo lo demás, me gustaría así también hablarle un poco sobre otra cosa. Desde la distancia, y no siendo español, a mí me da la impresión de que la región de Galicia es una región intensamente política, es decir, es una región que ha producido pensadores políticos bastante importantes en la península ibérica. Entonces me habla del marxismo y de las ideas de izquierda que estaban en contraposición al régimen de Francisco Franco, pero también a mí me interesa tener una variedad de perspectivas en este podcast, en este programa. Entonces hay un pensador que a mí me gustaría traer a este podcast que es de allí también, de Galicia, y es el doctor Miguel Ancho Bastos. O sea, a mí me gusta tener una amplitud. Bastos, dijiste Bastos. Sí, de la Facultad de Ciencia Política, sí, conozco. O sea que a mí, no sé si me podrías decir a qué se debe que la región de Galicia sea tan dinámica en esta cuestión política, en estos temas políticos. Bueno, yo presumo mucho de mi país, pero creo que en ese caso no existe
una especialización en la temática política. Aquí tenemos en las universidades gallegas, sobre todo en Santiago, ¿no? Que es verdad, perdón, porque es la única facultad de ciencias políticas que existe, que es muy buena facultad y ha dado, como dices tú, lugar a muy buenos pensadores, pero en eso debo reconocer que podemos hablar de otras universidades españolas con el mismo interés. El tema del pensamiento político, en todo caso, es una consecuencia de una generación, en el mundo intelectual, en el mundo académico, es una consecuencia del papel que ha jugado la generación a la que yo pertenezco, ¿no? Donde muchos fuimos estudiantes, cuando luchábamos contra el régimen de Franco, pero después, pues algunos fuimos profesores, ¿no? Yo me he especializado más en el pensamiento historiográfico, como sabes, además de mis investigaciones sobre la época medieval, pero ha habido otros colegas que lo han hecho en el pensamiento político con aportes muy importantes. Yo todo lo que sé de eso, en cualquier caso, es consecuencia de mi experiencia práctica, ¿no? Hace 40 años que he dejado la actividad política, aunque, bueno, como tanto, sigo como ciudadano muy de cerca todos los avatares de la evolución política española, que ahora además vivimos un momento muy tenso, muy polarizado, etcétera, y esa capacidad de análisis político que hemos aprendido en nuestra juventud, pues nos ha durado hasta hoy en día, ¿no? La hemos madurado con los años, no solo para hacer análisis político, sino a mí me ha servido también para hacer análisis historiográfico, porque digamos que la política en historia se habla de la historia política como historia del poder, pues atraviesa todas las épocas de la humanidad, ¿no? Y entonces es difícil que al hacer una investigación no te encuentres con el factor político, o sea, con la cuestión del poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos tenido esa enorme fortuna de haber pasado por un tipo de militancia en las universidades españolas al final del franquismo, donde de manera que nos hemos formados muy en lo político, fuera de las clases, claro, naturalmente, ¿no? Es decir, y fue un aprendizaje no solamente de lectura, sino un aprendizaje práctico en unas condiciones duras, como fue la confrontación de la universidad a finales de los años 60 y principios de los siglos 70 contra el régimen de Franco, además con los estertores, en sus estertores, además, ¿no? Entonces, en ese sentido, he tenido esa fortuna, ¿no?, de pertenecer a la generación del 68, y eso me ha, digamos, nutrido para el resto de mi vida. Lo he aprovechado en el campo historiográfico, pero también en el campo personal, porque facilita que tengas una visión del mundo y que entiendas más el mundo en que vivimos, porque yo, como comprenderás, soy muy contrario y, digamos, soy lo contrario, diría yo, del modelo del historiador que se encierra en el archivo y vive de espaldas al mundo actual, ¿no? Al contrario, y eso que investigo sobre un periodo muy alejado, varios siglos alejados del momento actual. Pero, en fin, a lo largo de la historia hay factores variables e invariables, ¿no?, en la evolución de la historia. Y un factor invariable es el factor humano, es decir, el hombre hoy y el hombre medieval son distintos, pero tienen algo que es muy semejante. Yo, en ese sentido, me estoy encontrando ahora que estoy terminando esa investigación sobre los silmandiños y el mariscal Pardo de Cela, que el sentimiento que después se llamó humanismo, hoy llamamos humanitario, todo eso atraviesa la historia igual que la conflictividad social, o sea, atraviesa la historia
y en ese sentido toda experiencia que en mi caso el historiador pueda tener, pueda heredar de su propio pasado, le va a ser muy útil para entender no solo este presente, sino también ese pasado. Y de hecho yo noto mucho cuando en el caso de colegas que no han salido de la academia desde el inicio hasta el final de su carrera, como investigadores en el campo histórico o en otro campo, pues al no tener experiencia de vida, cuando se enfrentan con problemas, en este caso históricos, historiográficos, lo resuelven de una manera pobre, ¿no? Porque no pueden practicar lo que es muy necesario en cualquier investigación, incluso en la investigación histórica, que es la empatía. Yo cuando estudié mis irmandiños, es que claro, yo había formado parte, había participado en el movimiento obrero, primero en el movimiento estudiantil, después en el movimiento obrero, en el movimiento campesino, y me encontraba muy cómodo escuchando las declaraciones de los antiguos irmandiños, ¿no? Que afortunadamente disponemos de una fuente muy voluminosa que lo permite saber lo que ellos pensaban, y bien directamente por ellos o a través de sus descendientes, ¿no? Porque yo sabía cómo luchaban los campesinos y los obreros, ¿no? Entonces, como normalmente el historiador y el académico viene de la clase media, pues me recordó la historia de Bloch y Febvre, de que claro, su contacto con los trabajadores, con la gente pobre, era a través de las personas que servían en casa. No tenían un contacto más directo hasta que van a la guerra, ¿no? A la Primera Guerra Mundial. Y entonces, como oficiales del ejército valientes, además de los que salían de la trinchera con la pistola en mano, en fin, etcétera, pues convivían con obreros, con campesinos, y ahí yo creo que es donde se formó eso de que Bloch decía que la historia es la ciencia de los hombres, no de los grandes hombres, de los hombres en general. O sea, que había entendido, digamos, el papel del hombre anónimo, de la masa, digamos, en la historia, y para lo cual fue muy importante la experiencia de la guerra, porque es una convivencia a vida y muerte, ¿no? en las trincheras. Después no nos extraña que con esos valores Marc Bloch fuera el dirigente de la resistencia francesa en Lyon, y lo hayan torturado y fusilado por eso, ¿no? Esa experiencia de vida, que claro, yo no quiere decir que deba ser seguida por otros, ¿no? Pero en aquella generación, la generación de los años 30, y después en la generación de los años 60, 70, no solo en el sur de Europa, también en América Latina, pues había ese impulso moral de unirse a eso, a esas luchas, ¿no? Que sentían los estudiantes, sentíamos independientemente de su origen social. En mi caso era origen de obreros industriales, pero era muy raro, ¿eh? Lo normal es que mis compañeros estudiantes en la Universidad de Madrid, en la que yo estudié ingeniería a finales de los años 60, eran hijos de la burguesía, como decíamos, en aquella época, y se entregaban con la misma abnegación que yo, que era hijo de los obreros, hijo de obreros, en la lucha en la que estábamos contra la dictadura, y por lo que decíamos de aquella época de buscar un régimen socialista. Entonces, en ese sentido, no se puede separar al historiador de la época en la que vive, de la formación en la que vive, de la clase de la que surge, etcétera, y por eso es tan diversa después la historia que se escribe, ¿no? Y necesita tanto el debate, de ahí el historia-debate, ¿no? Porque cada uno venimos de nuestra casa, que es muy distinta unas de otras. Ese nombre que usted mencionó, ahora mismo yo lo estoy estudiando, a Marc Bloch, Apología de la Historia o el oficio del historiador, que es un libro que yo estoy estudiando recientemente.
importante. Él fue uno de los fundadores de la revista Annales. Bueno, al final fue asesinado o ejecutado por los nazis, ¿no? En Francia. Así es, fue fusilado, sí, en una... Había cometido la resistencia un atentado y entonces los alemanes lo que hacían en esos casos es cogían unos detenidos y los fusilaban y coincidió que Marc Bloch estaba prisionero y lo mataron con un joven de 15 años allí a su lado que él trató de consolar. Eso en las biografías de Bloch hay una bibliografía, creo que se llamaba Lily Anderson o así, sobre Marc Bloch, donde se menciona esto, pero en otras no se menciona. Se hace la biografía del historiador al margen de la historia que el historiador vive. Y eso es, evidentemente, una falta de rigor tremenda, ¿no? Porque el historiador decía Marc Bloch, que el historiador se parece más a su tiempo que a sus padres, ¿no? Recogiendo, vamos, un refrán, creo que árabe, etc. Entonces, en ese sentido, no se puede hacer historiografía sin tener en cuenta la propia mentalidad y la propia historia del historiador, ¿no? De ahí que nosotros en Historia Debate estamos potenciando algo que los franceses, como en una época, en los años 70, que fue muy fructífera, de iniciativas, de novedades por parte de la historiografía francesa, sacaron, que fue Pierre Nora, que hizo un libro que se llamó Ego Histoire, o sea, Ego Historia, ¿no? La historia de cada uno, y cogió a Le Goff y a otros historiadores importantes para que contasen su propia historia, pero no la historia académica, que también, sino su historia civil y qué relación tenía la historia civil con la historia profesional que ellos ejercieron después. Eso no todos se atreven, ¿eh? Y algunos incluso lo ocultan, sobre todo los historiadores más conservadores, ¿no? Porque, claro, nosotros la historia es una ciencia social, digamos, progresista, pero no digo progresista ideológicamente hablando, progresista en el sentido de que creemos en la idea de progreso. Es decir, si nosotros no creyéramos en la idea de progreso, ¿qué sentido tendría hacer historia? Porque historia es, digamos, estudiar el pasado para comprender críticamente el presente y contribuir a un futuro mejor. Entonces nos quitan la posibilidad de que la sociedad evolucione hacia algo mejor, nos quitan la idea del progreso y nos quedamos sin definición de historia, tal como se entendió la historia en el siglo XX, ¿no? A través de Annales, del marxismo y de otras corrientes, ¿no? Por lo tanto, el historiador es importante, pero depende de un contexto histórico y a veces familiar, y de todas maneras proyectan la historia que escribe, la historia que él mismo vivió. Si no, yo soy como un simple notario. Bueno, eso es un mito. No existe, y además el historiador, para bien o para mal, influye en la historia que escribe. Si no, entre otras cosas, no sería necesario debatir, porque solamente trabajando con fuentes, ya de ahí, digamos, se revela, como las tablas de la ley, la verdad de la historia, y eso naturalmente no es así, porque las fuentes es un punto de partida nada más. El resto, que es lo fundamental, lo tiene que poner el propio historiador con sus capacidades profesionales, con su enfoque historiográfico y con sus propios valores, que a veces influyen de manera consciente o inconsciente. Por eso yo, y en general en Historia Debate, somos partidarios de hacer explícito nuestros propios valores. No digo hacer una declaración jurada, digo que no ocultarlo, o sea, que es evidente que tenemos unos valores y esos son los que nos llevan a elegir el tema de investigación, el enfoque, también contribuyen a las interpretaciones que hacemos. Eso es fundamental, lo tiene que hacer el historiógrafo futuro, no, pero tienes que tú mismo tener eso en cuenta para saber las ventajas y las desventajas
de los valores que tú aplicas a la investigación. Para la gente que no sabe, ¿qué es historiografía? Bueno, historiografía es la historia de la historia, ¿no? Es decir, la historia de la historia que se escribe, la historia de los historiadores. Nosotros, por fortuna, tenemos una disciplina donde el objeto de investigación, que es la historia, se funde con el resultado de la investigación, que es la historia. Eso no pasa con la sociología, que estudia la sociedad, o yo qué sé, la antropología, que estudia el hombre, etcétera. Pero nos pasa a nosotros. Y eso es una fortuna. ¿Por qué? Porque de esa manera es más fácil entender que la historia es objetiva y subjetiva al mismo tiempo. Cosa que es el primer punto del manifiesto historiográfico que sacamos a la luz en Historia Debate hace 23 años exactamente, y que lo titulamos La historia es una ciencia con sujeto, y que al principio no fue muy bien comprendido, ¿no? Porque imperaba la idea de que la historia se hace con fuentes y nada más, ¿no? Entonces, incluso por parte del marxismo y de Annales, se siguió pensando durante todo el siglo pasado que la historia es trabajar en archivos, con fuentes, ¿no? Digamos que por la parte del marxismo y Annales, ampliando de la historia política a la historia social, a la historia económica, haciendo evolucionar temáticamente la disciplina, pero con una noción desde el principio, digamos, mítica, ¿no? La idea de que el historiador no influye en su objeto de investigación. Entonces nosotros le hemos dado la vuelta. La historia, ese es el secreto de nuestra disciplina, que hay que desvelar. La historia la hacemos los historiadores, con fuentes, porque si haces una historia sin fuentes, entonces es literatura. Y eso que muchos literatos utilizan los datos reales para hacer sus ficciones, ¿no? Pero sería más ficción que otra cosa. Entonces, en ese sentido, defendemos una historia que es objetiva y subjetiva al mismo tiempo. Y nos costó mucho, porque trabajar con dos ideas a la vez que se confrontan no es tan habitual como debería serlo. Es decir, se considera que lo que cuenta es el racionalismo cartesiano. Es decir, y el racionalismo cartesiano dice que una cosa y su contraria no pueden ser ciertas ambas, sino que una tiene que ser verdad y otra es mentira. Y no es así, porque es con harta frecuencia que dos cosas que se oponen son ambas ciertas a su manera. Entonces, de hecho, es una construcción intelectual, porque yo veo que muchas veces la gente simplemente trabaja con dos ideas a la vez. O sea, que parece que es fruto de la ignorancia, pero no, es fruto de la sabiduría. Es decir, en el mundo real trabajamos con dos ideas a la vez. El mundo no es blanco y negro, y por lo tanto hay unas cosas que son muy distintas de otras, y a veces ambas nos gustan o ambas son complementarias, o hay que decidir qué es lo que pesa más y qué es lo que pesa menos. Por lo tanto, hay que hacer historia con dos ideas a la vez, ¿no? Siempre. Y tuvimos, al principio, para mí era el primer punto del manifiesto el que peor recibimiento tenía, pero lo tenía en la generación biológica a la que yo pertenecía, porque yo accedí a la universidad tarde por los avatares esos que dije de la acción política y de la clandestinidad, y después mi participación en
en la transición, ¿no? Pero, y por lo tanto allí existía la idea, digamos, determinista de que la historia surge, está determinada por las fuentes y no hay nada más que hablar. Sin embargo, ahora con las generaciones más jóvenes es muy diferente. Yo hice en el tiempo de la pandemia, en el año 2021, hice una serie de 44 vídeos breves, de 15 minutos o así, cada uno, que es la historia con todos estos planteamientos historiográficos, metodológicos, teóricos, elaborados pues en el contexto de historia de debate. Y el primero de ellos era la noción de historia, eso de la ciencia con sujeto. Fue el primero, el vídeo no salió nada bien como tal vídeo, y va en 58.000 reproducciones. Date cuenta que esta temática en la que trabaja historia de debate, metodología, historiografía, teoría de la historia, no interesa más que a una minoría de historiadores. Y sin embargo ha tenido este éxito enorme, con lo cual quiere decir que se está utilizando en la enseñanza, eso seguro, si no, no llegaría tan lejos la audiencia, pero los profesores que lo proponen en clase lo harán también para fomentar el debate, porque se presta eso de que la historia es objetiva y subjetiva al mismo tiempo. Pero sobre todo porque la gente más joven es más fácil entender eso que a la generación del 68, creo yo. Con lo cual, en ese sentido, estamos avanzando y lo consideramos un acierto en la parte más difícil de nuestra propuesta historiográfica, que es el punto 1 del manifiesto del año 2000.